Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Mi invitada de este episodio 84 es Eva Sandoval. Ella es escritora, acompañante, amante de las motos, las artes marciales y la vida. Ella encontró su poder interior a través de un camino de conciencia. Afirma que su mayor logro ha sido el de reencontrarse consigo misma. Pasó mucho tiempo sumida en una sensación de vacío interior hasta que comprendió que la felicidad es una decisión personal y decidió cambiar el papel de víctima por el de creadora de su propia experiencia vital. Es escritora en un blog desde hace más de 10 años y autora de los libros ¿Y tú qué crees?, de Ediciones Urano, que ha llegado a su cuarta edición. Tu Poder Ninja, autopublicado, y también publicado en Rusia en Alpina Publisher, y La conexión que nos une de Ediciones Urano. Y ella es imperfecta porque trae consigo la sombra de las creencias limitantes. Una sombra que es un escenario común, y si estás escuchando este episodio en particular es porque definitivamente tú y yo también tenemos esta sombra. Eva, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenida al club. Muchas gracias, Eliana. Qué rico. No, ¿de qué parte de España nos estás visitando, Eva? De Barcelona. Ay, qué delicia, Barcelona. Mira, hoy vamos a hablar de esta super sombra. Me encanta, me fascina. No sabes cómo me gusta esta sombra en particular, pero vamos a comenzar con esta primera pregunta y quiero saber cómo supiste que estaba en ti la sombra de las creencias limitantes, Eva. Pues fue un proceso de conexión conmigo misma. Yo tomo una decisión importante cuando mi vida para mí tiene muy poco sentido, cuando estoy cumpliendo todos los patrones que establece la sociedad, que establece mi familia, el trabajo, la pareja, el dinero, ese tipo de cosas. Y empiezo a darme cuenta de que mi sensación de infelicidad es muy grande. Y entonces ahí tomo una decisión de averiguar qué es la vida. Yo me daba cuenta de que la vida no era lo que yo estaba haciendo, era como una sensación muy, muy extraña. Y ahí es cuando empieza mi camino de autodescubrimiento, casi sin saberlo en realidad. Eso se suele saber un poquito más tarde. Es Y así. ahí, y ahí es cuando me doy cuenta de que hay una información sobre mí que no es cierta, que yo tengo unos patrones, que me digo una serie de cosas, que veo la vida de una manera que en realidad me han contado que es así y yo la he dado por buena. Ahí es cuando empiezo a entrar en el mundo de las creencias y específicamente en el de las creencias limitantes, porque las creencias solo son información. Cuando son limitantes es cuando realmente no nos ayudan en nuestro camino. Entonces ahí me doy cuenta de que la mayoría de la información que tengo sobre mí misma, sobre el mundo, sobre los demás, es muy limitante, es decir, no me está ayudando a ser quien realmente soy. Claro, claro. Y me gusta mucho eso que dijiste sobre, yo me estaba autodescubriendo, pero no sabía que me estaba autodescubriendo, ¿no? Uno le da a eso el nombre luego que ya pasa el tiempo. Y Sí, suele. qué bonito eso que me dices sobre que las creencias son una información que están dentro de ti. Pero cuánto tiempo lleva esa información dentro de ti, Eva? Dentro de cada quien. Claro, hay dos cosas. Lo primero que has dicho es muy interesante porque
una vez has pasado por el camino, puedes enseñar el camino, puedes mostrarlo, puedes indicarle a alguien que te diga, mira, quiero llegar aquí, y tú puedes decirle por dónde ir porque ya has pasado por el camino. Cuando estás en el camino, normalmente no puedes ver las señales en el momento que estás, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo de que hay muchas personas que se sienten perdidas y es como si estás llegando a una ciudad y estás buscando las señales de la ciudad y no las ves porque estás en la propia ciudad, ¿no? Eso es un efecto muy curioso. Por eso los momentos de despertar que están habiendo ahora en muchísimos seres humanos tienen ese detalle que mientras lo estás viviendo, como normalmente suelen ser momentos de bastante crisis, mm, no sueles ver lo que realmente está ocurriendo hasta que no pasa un tiempo y puedes mirar atrás y darte cuenta, conectando todo lo que ha pasado, que en realidad es un camino de autodescubrimiento que puede comenzar pues como con una crisis, con un trauma, con una decisión, con varias cosas, ¿no? Entonces, creo que es algo que también ayuda a muchas personas que están en situaciones en las que no saben lo que les pasa y probablemente están en el mejor momento de su vida, ¿no? Porque es justo cuando no sabes lo que te pasa que está pasando algo importante. Y las creencias llevaban conmigo pues muchísimo tiempo. La verdad que fue tan interesante para mí darme cuenta de que yo no era lo que yo creía tanto, que empecé a investigar muchísimo sobre las creencias y averigüé que luego ya cuando empiezas a obtener conocimiento, o sea, el conocimiento por sí mismo no nos funciona solamente es información una vez más. Es con la experiencia con la que luego podemos observar que todo ese conocimiento es cierto y las creencias llevan en nosotros desde que estamos en el útero de nuestra madre, es decir, ya se ha demostrado que durante la gestación los bebés reaccionan a la información de fuera, por tanto, ya nos estamos programando en ese momento. Y a partir de salir, pues muchísimo más, ¿no? Cuando salimos ya empiezan a decirnos, pues, cómo somos, cómo es el mundo, lo que podemos hacer, lo que no, nos portamos bien, si nos portamos mal, todo eso es mucha información que se convierten en creencias y que la mayoría de ellas son limitantes. Así que poniendo un periodo, diría que el más potente es de los 0 a los 6 años. Ok. ¿Y por qué son limitantes? Fíjate, em, limitantes porque te alejan de tu propia esencia, no te permiten ver quién realmente eres, te hacen sentir la vida de una manera errada. ¿Por qué limitantes? Quiero Eh, saber. exa- Ujú. exacto, Eliana, es exactamente eso. Tú fíjate, con un ejemplo de una niña que está desarrollando su creatividad, por ejemplo, está pintando y empieza a pintar en un papel con colores. Tú recuerda todo ese descubrimiento de poner un trozo de cosa en un papel blanco y descubrir que sale un color y que, sí, toda esa experiencia que ahí es donde nos estamos programando, es decir, estamos obteniendo todos los datos del mundo que luego nos van a servir, ¿sí? Pongo el ejemplo de pintar, cualquier otra cosa. Y en ese momento, cuando hacemos algo que está fuera o no le gusta a el adulto, o la persona que nos está cuidando, normalmente lo que hace es sacarnos de ahí. Es decir, imagínate si en lugar de pintar el papel paso a pintar la pared, pues normalmente, pues a lo mejor me dirán que eso no se hace, que soy un desastre, que todo lo estropeo. Ahí es donde está la clave. Esa información que me dan es la información que me limita, porque yo estoy en un proceso de creatividad y me dan una información que no es cierta sobre mí. Y si te fijas en ese detalle, lo verás en absolutamente todo. ¿Sí? En la hora en la que un niño o una niña se levanta y a lo mejor se levanta en un momento, me refiero a levantarse de la cama, y a lo mejor su esencia es estar pues más tiempo con ella misma en ese espacio, pero la levantan para llevarla a la escuela y entonces cuando no se levanta le dicen que eres muy vaga, ¿sí? Entonces, toda esa Ujú. información nos la vamos creyendo, vamos, claro, porque en realidad los adultos de nuestra vida son son nuestra fuente de información. Es decir, ellos nos dicen lo que realmente, lo que nos dicen nos lo creemos, no lo cuestionamos.
una niña de 4 años no cuestiona, bueno, es que mi madre pues no le gusta que pinte la pared y es por eso, no es porque yo sea un desastre, ¿sí? Entonces, esa información empezamos a hacerla nuestra. El típico niño que a lo mejor tropieza más de una vez y empiezan a decirle que eres muy patoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso le va a limitar. Y una que es muy curiosa y además creo que necesita mucha luz es la de la vergüenza. Es decir, a los niños y a las niñas se les dice muchísimo que son vergonzosos o vergonzosas cuando no hacen las cosas que los adultos quieren. Por ejemplo, una escena pues de que está la niña en casa y aparecen los abuelos. Realmente muchas veces los padres, para contentar a los abuelos, obligan a los niños, pues yo que sé, a darle un abrazo o a darle un beso, que a lo mejor el niño necesita un poquito más de tiempo por la razón que sea, porque tiene un sentir dentro y simplemente está guiando, tiene una guía interior, que es muy importante mantenerla, pero los padres, para no quedar mal con los abuelos, dicen, es que la niña es muy vergonzosa, ¿sí? Entonces, yo simplemente lo que hago como niña es quedarme con esa información y no es que tengo mi guía interior y mi tiempo y mi ritmo y me respeto, no, es que soy vergonzosa. Entonces te Mm. puedes encontrar a una adulta de 30 años que a la hora de ponerse delante de un público y hablar o a la hora de hacer algo, la creencia limitante que le sale es que soy vergonzosa y no es cierta. Sí, me da un poco de miedo todo esto que acabas de decir, porque nosotros, ¿verdad? Claro, no solamente hemos estado viviendo en un mundo donde el patriarcado ha sido preponderante, sino que el adultocentrismo ha sido preponderante. Y hemos venido arrastrando todo eso tú estás hablando del niño, pero yo también estoy hablando lo estoy viendo, mejor dicho, desde el punto de vista de madre que soy, ¿verdad? Y cómo nosotros somos heridores de nuestros hijos, porque por más que seamos padres conscientes, adultos conscientes, a través de una maternidad consciente, nosotros estamos hiriendo a nuestros hijos y creando esos pequeños chips dentro de ellos donde le estamos colocando adjetivos porque eso que hiciste me fastidia a mí como adulto o no me desestructura un poco lo que tú haces, me desestructura. Entonces yo te coloco a ti un adjetivo para que tú dejes de hacer eso, pero tú no te das cuenta porque eres un niño que eso que estás haciendo, por ejemplo, pintar la pared, no está bien. Primero porque, bueno, desasea la casa, estéticamente no está bien, X, lo que sea. Pero yo, en vez de usar no sé, otras estrategias con mi niño, lo que hago es colocarle algún adjetivo. No, eres un fastidioso o no sé, eres un desasiado, eres un desastre, ¿sabes? Y eso va a esa fuente interna de creencias limitantes y wow, Eva, somos heridores, estamos heridos y vamos por la vida hiriendo a nuestros hijos. Y entonces tenemos un arsenal de creencias limitantes y las vamos luego despotricando sobre nuestros hijos, sobre nuestros niños. ¿Y cómo se hace para parar esto? Porque es como una cadena. Mm. Sí, eso solo ocurre hasta mientras eres inconsciente. Cuando empiezas a ser consciente de lo que haces, dejas de hacerlo. O si por un patrón, porque al final funcionamos por patrones, lo hacemos, nos damos cuenta y podemos pedir perdón. Yo siempre digo, una de las cosas más importantes para los niños no es hacer las cosas de cierta manera, sino pedir perdón cuando me he dado cuenta de que me he equivocado. Eso es muy importante y sabes que los niños y las niñas son las reinas del presente, es decir, tienen la habilidad de vivir la presencia de una manera espectacular. Entonces, cuando somos conscientes, eso ya no ocurre. Eso solamente ocurre mientras seguimos programados, porque fíjate que esa cadena es una cadena de programación. Es decir, cuando estoy diciéndole a un niño que es un desastre, lo estoy programando. ¿Sí? Cuando un niño se va a la escuela y le dicen, le cuentan
la historia como quieren que la conozcan, los están programando. Y ellos no cuestionan, simplemente creen lo que les dicen, ¿sí? Entonces, cuando somos conscientes, eso deja de ocurrir. Por eso es tan importante este momento que estamos viviendo de despertar y de ser conscientes. Y es que si quien está escuchando esto, la próxima vez que le diga a su hijo, es que eres un desastre, ya la conciencia está abierta. Por tanto dirá, uy, perdona, hijo mío, me he equivocado, no quería decirte eso, quería decirte que me molesta que pintes la pared o que a ver a qué acuerdo podemos llegar, quizá hay muchas soluciones, Eliana, para este tipo de cosas. Es muy importante que un niño pueda pintar una pared. Entonces, a lo mejor se puede destinar una pared solamente a pintar. Y entonces se pueden buscar soluciones juntos, se pueden hacer cosas. Y cuando existe la conciencia, ya empieza la creatividad. Ya empieza una forma de vivir distinta. Una vez sales del programa, ya empieza la vida en sí. Sí, la vida verdadera, la vida del compartir, la vida del crear, la vida del cooperar, la vida del pedir perdón, la vida del respetar. Eso empieza ahí. Solo se necesita conciencia. Qué bonito. Me encanta escucharte, hablas delicioso. Em, Fíjate, yo tengo mellizos, ¿verdad? De 3 años. Y hay uno de ellos que le gusta mucho el color rosado. Y él dice pink, pink, ¿no? Es fascinado por el pink. Y yo me pongo a pensar, si yo estuviese en el lado de la inconsciencia, le estuviera diciendo, el rosado no es de niños. El color de niños es el azul o el verde o el naranja, ¿sabes? Pero cuando tú entiendes que si que es todo el tiempo como adultos estamos coartando la espontaneidad del niño y le estamos robando parte de su esencia al decirle, no es así, no es como tú lo ves, no es de esa forma, con el solo hecho de yo decirle, el rosado no es de niños, búscate otro color, ya le estoy robando parte de lo que él vino a hacer. Le estoy robando parte de su creatividad. Es un ejemplo pequeño, pero es un ejemplo importante, siento yo, porque es una forma de saber que tu hijo va a romper tus esquemas y eso es hermoso, que rompa tus esquemas a través de que él tiene ciertos gustos, ciertas preferencias que no coinciden con tus patrones, ¿verdad? Y eso te hace salirte un poco de esas creencias limitantes, como por ejemplo, el rosado no es un color de niños. ¿Sí me explico? Totalmente, Y totalmente. De hecho, hay padres que llevan a sus hijos al psicólogo porque les gusta el rosa, ¿eh? O sea, quiero ujú, decir que lo que estás diciendo no es que dices que es una cosa sencilla y es una cosa muy importante, porque cuando la programación es muy profunda se pueden hacer estupideces como esa, claro, cuando el rosa es un color, simplemente es un color, ya está. ujú, es un color, exacto. Y a lo mejor es un color que va a activar tu creatividad más profunda. Lo veo desde ese punto de vista. Em, por ejemplo, mis niños tienen juguetes de niños y juguetes de niñas. Y es algo, y en estos días estaba en el super, estaba en una juguetería, ¿sabes? Porque estamos en tiempos de juguetería y todas estas cosas. Y ahí había un juguete hermoso que era como para lavar los platos, ¿sabes? Estaba como el fregadero con los platitos, las tazas, los cubiertos. Y en la portada del juguete era un niño el que estaba lavando los platos. Y yo hasta le tomé una foto y yo dije, wow, qué genial. Me encanta ver que un juguete de niña está representado por niños. Claro, esto es todo dentro de mis limitantes, mis creencias, mis patrones. Y yo, qué bonito que un juguete que se supone que es de niña, dentro de mi perspectiva, claro está, esté representado por un niño en la foto del juguete. Eso me pareció extraordinario, me pareció espectacular y yo hasta le tomé una foto y lo posteé en Instagram y toda la cosa. Y yo digo, qué bonito que esté pasando todo esto y como tú dices, hay una movilización. Cuando nos saludamos ahorita antes de entrar, me dijiste, el mundo está moviéndose y todos nos estamos moviendo en esa danza en la que están pasando cosas que están
moviendo nuestras creencias. Y qué bien hablar de esto, qué bien hablar de esto, Eva, porque las creencias que comienzan en una programación y están allí en tu pensamiento se bajan a tu sentir. ¿Cómo, cómo se sienten las creencias limitantes, Eva? Mal, ¿no? Normalmente. Es decir, cuando empiezas a despertar y a ser consciente de ellas, normalmente tu sensación ante una creencia limitante, pues es frustración, impotencia, desconcierto, eh, ese tipo de cosas que es como estar en un lugar en el que no es tu lugar, ¿sí? Es una sensación de que hay algo extraño cuando realmente lo empiezas a ver, ¿no? Y empiezas el primer paso a cuestionarte realmente yo me estoy sintiendo mal porque voy vestido de rosa y soy un hombre, ¿sí? O sea, que esta mañana estaba con una persona que me ha dicho, es que me gusta esto que llevo porque es rosa, y era un hombre. Y me lo quedo así mirando como en plan de, ¿no? Que, como lo que tú has dicho antes, y es el juguete, has dicho, qué bonito que un juguete de niñas tenga un niño en la portada, ¿no? Como realmente, o sea, la limitación es tan grande que no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ha hecho una broma, ¿no? Como un gesto así de, ay, sí, me gusta el rosa, ¿no? ¿Sabes? Ese toque así como, Ujú. como realmente los límites se sienten de forma bastante mal, diría, ¿no? La palabra es cuando alguien se siente mal, ahí hay mucha limitación. O sea, cuando alguien se siente mal, allí no hay expansión, no hay creatividad, hay límite, ¿no? Las cosas están, hay una información que nos está limitando muchísimo. Entonces empezamos a sentirnos así. Lo bueno es que al empezar a ser conscientes, pues nos damos cuenta de lo mejor del mundo es darse cuenta de que una cosa no es cierta. O sea, cuando uno empieza a cuestionarse, cuando una empieza a cuestionarse esto que me han dicho es cierto o no, y realmente se da cuenta de que la respuesta es no, ya no tiene ningún poder. O sea, las cosas, las creencias limitantes tienen poder sobre el sentir del ser humano siempre y cuando se las crean. Cuando te lo dejas de creer, ahí abres, o sea, ahí expandes absolutamente todo, porque es como abrir una puerta que te lleva a montones de posibilidades que están ahí guardadas desde el día que te dijeron que no podías vestir de color rosa, ¿no? O no podías, da igual lo que eras un desastre o lo que sea. Entonces, la primera sensación como de frustración pasa a ser toda la potencia posible, incluso de cosas que ni no sabemos hasta que no empezamos a vivir sin esa información. Y yo creo que una de las emociones más potentes que tú mencionaste hace rato es sin duda la vergüenza. Cuando una creencia te lleva a sentir vergüenza es porque definitivamente te limita de manera extraordinaria. Es espectacular y además es que yo lo sigo viendo con seres jóvenes, ¿sabes? Que sigo viendo esa necesidad de obligar a la niña o al niño a hacer algo y cuando no lo hacen, que yo siempre digo, me alegro de que no lo hagan. Cuando veo que una niña o un niño se resiste a hacer algo que no quiere hacer, me encanta, ¿no? Tengo ahí como esa sensación de bien, todavía hay esperanza. Y, y le llueven las etiquetas. eh, y eso sigue ocurriendo hoy en día, sigue ocurriendo muchísimo. Entonces, queremos poner mucha luz a eso para que eso deje de ocurrir. Y claro, como has dicho antes, en realidad la forma de dejar de hacer eso con los más pequeños y las más pequeñas es dándonos cuenta de que nosotras nos sentimos vergonzosas no porque lo seamos, sino porque han sustituido nuestra guía interior por una etiqueta que nos está limitando. Entonces, como adultas, queremos vivir en cuanto detectemos esa sensación de vergüenza, detectarla, darnos cuenta de que es una creencia limitante y hacer lo que realmente, o sea, literalmente apartarla y hacer realmente lo que queremos hacer. Luego, claro,
aparecen el resto de emociones, porque como no estamos acostumbradas a hacer una cosa la primera vez que la hacemos, pues es nueva, claro. Entonces, de repente, se abren otro tipo de emociones y al menos esa ya no está tapando. Sí. Y siempre estamos sujetados por el que dirán, ay, pero qué van a decir, ay, pero qué van a pensar las otras personas, qué van a creer, y si saben, y si se enteran, y si lo descubren. Y ay, esos son condicionantes que tenemos dentro y cada quien está metido en su propio asunto, ¿no? A lo mejor uno cree que los demás se están dando cuenta mientras que cada quien está tapando sus propias costuras y sus propios rotos. Y yo estoy tratando de que no se me vea la costura mientras que el otro está tratando de hacer lo mismo consigo mismo. Entonces, todos estamos como en esta movida en que no quiero que se note, no quiero que se vea qué va a pensar el otro de mí, qué va a creer el otro de mí, cuando en realidad todos estamos moviéndonos dentro de la misma cuerda floja de, de esta vergüenza, esta frustración, alguien, algo pasó o pasó reiteradamente en nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, en la que taparon lo que éramos, lo condenaron, lo hicieron a un lado y entonces tú te hiciste a un lado a ti misma y tú te tuviste que abandonar a ti misma muchas veces para complacer a mamá, complacer a papá, complacer a tus hermanos mayores, porque sentías que no estabas a la altura de tus hermanos, tus primos, tus amigos. O sea, este es un tema profundo, fuerte. Las creencias limitantes es prácticamente como pensamos. Es la estructura de pensamiento que venimos trayendo, Eva. ¿Sí o no? Claro, claro, totalmente. De hecho, el mundo está como está porque somos un grupo de adultos traumatizados en la infancia. Es decir, mm, tenemos un problema de autoestima muy grande. Es decir, cuando era importante que el amor y la protección viniera de fuera, porque obviamente como seres humanos, cuando somos pequeños, necesitamos sobrevivir y por tanto dejamos de hacer ciertas cosas porque la protección está en peligro. Es decir, mi madre me está diciendo que si yo no hago esto no me va a querer. Eso es muy grave y se utiliza muchísimo. La mayoría de la educación sigue estando basada en el castigo o en la recompensa. Si haces lo que yo quiero, te recompenso y si no, te castigo. Y entonces, en esos momentos tan importantes, en lugar de recibir protección, hiciéramos lo que hiciéramos, y amor, hiciéramos lo que hiciéramos, es decir, yo te voy a querer pase lo que pase y ahora pues podemos hablar o yo te puedo poner un límite. Tú fíjate que también es muy curioso que no se sabe poner límites a los niños. No se sabe, en realidad se hace con el uno 2 3, ¿no? A la de uno, a la de 2, a la de 3. O ¿no? Se hace con pánico, se hace con terror, se hace con miedo, se hace con una serie de cosas que luego nos acompañan el resto de nuestra vida. Entonces, en el momento en el que necesitamos ese amor y esa protección de fuera, solamente lo obtenemos si actuamos de cierta manera. Por tanto, cuando somos adultos, seguimos actuando de esa cierta manera y lo peor de todo es que seguimos buscando el amor fuera. Por eso estamos en un reflejo tan importante de ese lo que piensen los demás. Es muy importante lo que piensan los demás. Y si profundizamos un poco, al final es muy importante lo que piense mamá, Mm. ¿sí? El concepto de quién debía protegerme, mamá, papá, da igual, o sea, o da igual, o el cuidador o cuidadora que fuera en aquel momento. Seguimos actuando porque no hemos salido, como no hemos curado esa falta de autoestima, porque fíjate que la palabra es autoestima, no es extra estima ni, ni fuera estima, sino es Ujú. auto. Quiero decir, hay un momento del ser humano en el que ya es totalmente independiente con su propio, el amor ya no necesita protección, ¿sí? El amor viene de dentro, ¿sí? Lo de fuera solamente es un reflejo. Claro, si no
encontramos ese amor dentro y lo seguimos buscando fuera, vamos a seguir preocupándonos por lo que piensa el otro, porque lo que piensa el otro, en realidad, me va a decir si yo sobrevivo o no, es decir, si le gusto o no, o sea, es em, mucho más poderoso de lo que mucha gente piensa. Por eso es importante ver en la vida cómo actuamos, sobre todo respecto a los demás, y devolvernos ese reflejo para poder encontrar ese amor y dejar de ser niños traumatizados y sin autoestima. Mm. Niños traumatizados en cuerpos de adultos, porque eso es Mm, es lo doloroso, ¿no? Cuando no pude ser la niña que venía a ser, entonces me convierto en una adulta que precisamente busca a esa niña todo el tiempo, sobre todo en decisiones importantes, en momentos de crisis, en, en, en tomar decisiones con relación a relacionarte, ya sea a nivel de pareja, amistad o lo que sea. Y cuando hablabas de mamá, ¿verdad? Ya cuando yo estoy adulta y ya no está mamá, sea porque ya no vivo con ella o porque ya no está físicamente, entonces hay que buscar a esa madre interna y maternarnos también a nosotras y darnos esa protección de la que hablabas, porque llega un momento en el que ya no puedo tener yo 43 años y seguir pensando que mamá me va a probar, que ya la tengo que llamar todos los días, porque si no ella se va a enojar, le tengo que estar dando al tanto de todas mis decisiones, qué te parece esto que voy a hacer con mi hijo, ¿sabes? Porque en ese momento, aunque tenga 50 años, es la niña la que está hablando, precisamente porque no le has dado lugar a esa madre interna que llevas dentro, valga la redundancia, y que tienes que validarla, ¿no? Y algo que te quería decir antes de que avancemos a esta segunda pregunta, que bueno, que la primera llevó consigo ramificaciones de muchas preguntas. Antes que nos vayamos a esta segunda pregunta, ya se me olvidó. No, se me olvidó, qué horrible. Bueno, avancemos y si no, yo lo rescato. ¿Qué significa para ti la herencia emocional, Eva? Pues que en lugar de vivir nuestras propias emociones, hemos copiado las emociones de los demás. Y eso se ve clarísimo en muchas circunstancias cuando realmente podemos decir exactamente las mismas cosas y sentirnos de la misma manera que nuestros cuidadores. Es decir, en lugar de esa protección y ese cariño infantil también pasa por que yo pueda vivir mis emociones tal como yo las estoy viviendo. Por ejemplo, una niña se cae y se hace daño. Yo siempre me acuerdo de los famosos golpes con las escaleras. Los famosos golpes con las escaleras que te daban justo en la espinilla cuando eres pequeña. Ujú, Que sí, esta parte así de delante, que hace tanto daño y que se ve tan poco, ¿sabes? Que aquello genera una emoción, aparte del dolor, muchas emociones genera eso. Y el adulto viene enseguida y te dice que no pasa nada, ¿sí? Que te has de comportar como una niña mayor, que no llores, ¿sí? Entonces, en lugar de vivir esas emociones el tiempo que sea, que duren, pues lo que hacemos es copiar lo que alguien, por eso se llama herencia, ¿no? ujú. Copiamos la forma de actuar de otra persona. Y eso es muy importante porque se hace mucho con los niños. Se les invalida muchas de sus emociones. No pasa nada. De hecho, mira, justo acabo de decir lo de llorar y me acuerdo que siempre se le dicen a las niñas no lloran porque se ponen feas. Pero No, es que los niños o no pueden llorar. a los niños se les dice, no, los niños no lloran. Yo he llegado a escuchar incluso, en esta casa no se llora. Dime tú, Eva. Claro, entonces imagínate qué le puede pasar a una emoción cuando es así. Y yo lo he vivido, es decir, yo me he encontrado a mí misma como ser adulta con ganas de llorar e irme al lavabo para llorar, ¿sí? O sea, darme Ujú. cuenta de estarme escondiendo de una cosa que no se puede hacer. Y, y es curioso, ¿no? Como
como cuando empiezas a profundizar te das cuenta de lo arraigado que está todo en ese sentido, ¿no? Y ¿cómo que no se llora? O sea, si el ser humano llora. Entonces, lo que hemos hecho es, en lugar de vivirlas de nuestra manera, pues hemos copiado lo que otro nos decía que teníamos que sentir en ese momento. Y eso es una parte, que es cuando nos está ocurriendo algo. Luego está el ser humano, se programa copiando también, es decir, si vivimos en un entorno en el que nuestros padres se pelean o, no sé, hay alcohol en casa o hay agresividad, hay violencia, todas esas emociones, los niños las copian. Y La las forma de toman como hablarse. normales, Sí, sí, claro, además. se normalizan, claro, es lo que vivo en mi casa, por tanto, se normaliza. Claro. Entonces, de ahí viene toda esta confusión que tenemos y todo este lío que tenemos con nuestras propias emociones, que no son nuestras, las hemos copiado y nos sentimos de cómo alguien se sentía. Yo me acuerdo, Eliana, o sea, me acuerdo de repetir mm, la misma frase, las mismas frases que mi madre o que mi padre. Y a veces se me escapan, ¿eh? Todavía. De repente digo, anda, mira esto. ¿No? Yo misma me sorprendo a mí misma cuando Ujú, me oigo decir una cosa y me doy cuenta de que, anda, que esto no es mío, que lo estoy copiando, que lo estoy haciendo igual que otros, ¿sabes? ujú. Entonces, es importante y sobre todo vivirlas, vivir esas emociones. Elizabeth Kubler-Ross, que es una mujer que para mí fue alguien que aportó muchísimo en el mundo de la conciencia, siempre decía, el problema del adulto sobre todo viene de no haber podido vivir sus emociones cuando era pequeño. Si les dejas vivir a los niños sus emociones el tiempo que duren, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, ya está. Las viven, las pasan, se sienten protegidos y luego podrán expresar sus emociones tranquilamente como adultos. Ujú. Es que allí está el meollo del asunto. En la infancia está todo el meollo del asunto. Y lo que ahora rescatando, lo que te iba a decir es que muchas veces decimos, no, no, no le expliques que los niños no entienden. No, ¿qué van a saber ellos? Pero no, los niños sí entienden, entienden muy bien. Y si tú le explicas, de acuerdo a cada una de sus edades, por supuesto, ellos lo van a entender. Lo van a entender. Es más, no lo van a entender porque no lo entienden con intelectualidad. Lo van a comprender porque ellos están más cerca del corazón. Y es mejor comprender que entender. Y los niños, que tú dijiste algo espectacular, ellos están viviendo en este eterno presente y lo hacen de manera maravillosa, porque tú observas al niño como en un minuto está llorando y al siguiente minuto se está riendo. Eso es precioso. Y cuando tú te conectas con eso, yo que soy muy observadora de mis hijos, y yo me puedo dar cuenta cómo ellos pueden estar llorando y al minuto siguiente pueden estar riendo a carcajadas y ya pasó y ahora voy a otra cosa, no me quedo atascada en un resentimiento o no me quedo atascada en una frustración, porque los niños se frustran con bastante frecuencia, pero saben salir de esa frustración y luego irse a la dicha, al regocijo, a la euforia, ¿sabes? Y algo que también le decimos mucho a nuestros hijos es, no grites, pero ¿cuándo vuelves a gritar, Eva? Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que grité y cuando los veo a ellos gritando, yo digo, wow, qué desahogo para los pulmones, para el alma, para el hígado, no sé, para todo. Y uno cuando les dice, no grites, no hables duro, no brinques, no saltes, no, 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 wow, y si le dices no sientas, y algo importantísimo que tú recalcaste también es validar sus emociones. ¿Estás triste? Vamos a estar tristes los dos. ¿Estás feliz? Vamos a aplaudir tu felicidad. ¿Estás frustrado? ¿Qué pasa? Ok, inténtalo nuevamente. ¿Sabes? Es validar las emociones y mencionarlas, porque eso es otra cosa. No tenemos un vocabulario emocional, Eva. No tenemos un vocabulario emocional. Primero, estamos repitiendo las emociones de nuestros padres o de nuestros adultos significativos. Y otra cosa
es que las estoy repitiendo tal cual como las sentía mamá, porque así fue como ella me las transmitió, y además no sé identificar mis propias emociones. Estoy viviendo algo, no sé cómo se llama, y por lo general a cualquier cosa que sea tristeza, le llamamos tristeza, pero no sabemos que podemos estar temporalmente melancólicos, nostálgicos, aburridos, enfadados, pero entonces a todo eso lo metemos en un frasco que se llama tristeza, pero como también le huimos a la tristeza, entonces tampoco nos atrevemos a sentir tristeza. Entonces es tal cual como las creencias limitantes, ¿no? Es algo que venimos arrastrando y que venimos a través de cadenas sintiendo la vida. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay un chiste que dice que Juan no supo que se llamaba Juan hasta que tuvo 4 años. Dice que antes pensaba que se llamaba Te vas a caer. Claro, porque es la información que se da todo el rato, ¿sabes? Entonces en el no le pasa eso, ¿no? Que realmente estamos constantemente dando esa información y esa presencia de los niños. Bueno, ya dicen de quién es el reino de los cielos, ¿no? De los Ujú, niños. Claro, o sea, en realidad esa gran habilidad de la presencia, que es algo que queremos convertirlos en nuestros maestros para poder conectar con ella otra vez, porque recordemos que fuimos ellos alguna vez. Y como dice mi amigo Carlos González, el que hizo un documental precioso para adolescentes que se llama Entre Maestros, siempre dice, ¿dónde está el cadáver del niño que fuiste? ¿A que no hay cadáver? Pues quiere decir que no está, o sea, que no murió, que sigue en ti. Entonces, necesitamos ir recopilando toda esa sabiduría de las edades que tenemos y la de los niños es esa, es la presencia. Y justo ahora me acordaba que ayer una madre me preguntaba, me decía que se sentía muy culpable porque se había separado, eso pasa mucho también, ¿no? Con niñas pequeñas y se sentía muy culpable y sus niñas lloraban mucho cuando dejaban a su padre y estaba ahí como metida en ese momento de, estaban saliendo todas sus creencias limitantes de si soy una mala madre, si no, todo ese tipo de cosas. ujú. Y de repente me decías que mis hijas lloran mucho y yo no quiero que sufran, ¿no? Entonces, claro, y yo le decía, claro, a lo mejor no están sufriendo, a lo mejor solo se están sintiendo frustradas, ¿sí? A lo mejor, por lo que tú decías antes, también de meterlo todo en el mismo, como nosotras no tuvimos esa posibilidad, pues todo lo metemos en él, están sufriendo. Entonces, ¿por qué no las acompañas en su frustración o en lo que sea que sientan y las acompañas? El acompañamiento es muy importante. Si tú acompañas a un niño, lo que sea que esté sintiendo, va a poder vivirlo. Y si lo vive, pasará, Pasará. porque es una ley universal. Es una ley universal, nadie se queda constantemente en el mismo estado. Bueno, si hace eso es que ha muerto ya, entonces ya se ha solucionado todo. Ujú. Entonces, acompáñale. Se sienten frustradas, quieren estar con su padre. Genial. ¿Y ahí qué estaba pasando? Que ella tenía toda esta información de soy una mala madre si me separo porque su madre había estado con un hombre que no quería estar durante mucho tiempo por esa razón y había acabado siendo un infierno porque esto ya se sabe, pero como no se había separado, tú fíjate, ahí entra toda la programación de la sociedad. Y ella se Ujú. sentía mal porque se había respetado a sí misma. Y entonces, claro, enseguida lo proyectaba a sus hijas y decía, las estoy haciendo sufrir. No, ellas están viviendo una frustración por una situación que ellas querrían que fuera de otra manera. Y la situación es lo que es. Si tú fueras niña otra vez, ¿querrías que tu madre estuviera con tu padre de nuevo? No. Entonces, ¿qué querrías hacer en aquel momento? Pues que me acompañaran en lo que fuera que estuviera sintiendo. Es así de fácil. Y claro, de repente o sea, su energía cambió 100%. Y madre mía, es verdad, es tan sencillo como acompañar este tipo de procesos. En los niños, igual en los adultos, igual con nosotras mismas, exactamente igual. Acompañarnos en esos procesos. Nada de intentar cambiarlos, porque eso es muy común también, ¿no? Intentar cambiar lo que estoy sintiendo. No, lo estoy sintiendo, pues lo siento profundamente. Y ya cambiará. Es natural. Es un ciclo natural, forma parte de nuestra. Solamente se enquista y se cronifica aquello
que nos empeñamos en cambiar, Ujú. porque lo estamos al resistirnos, le estamos poniendo atención y le ponemos atención, lo estamos expandiendo. Lo dejas ir, lo vives profundamente y cambia. Exacto. Ujú. Es atravesarlo, ¿no? Es lo que nos da miedo. Atravesarlo, cruzar el puente, ¿no? De la emoción. Es lo que nos da miedo precisamente porque no nos ayudaron o no nos acompañaron, como dices, a sentir la emoción. Está bien, te valido tu emoción. ¿Estás frustrada? Está bien, es válido. Es pasajera. Simplemente permítete sentirla. Que no sabes cómo sentirla, que te da miedo sentirla, aquí estoy yo, porque una de las cosas más horribles o más difíciles que vivimos en la infancia fue la soledad. Estábamos solos, sintiendo, porque mamá, como no entendía y como ella también estaba desconectada de sí misma, entonces no nos acompañó a sentir. Y aquí también está muy involucrado esto de la herencia emocional. No me acompañaron a sentir mis emociones. Entonces, o las duermo, las evado, las me hago la vista gorda, pero están allí, como dijiste, enquistadas y luego salen en nuestra adultez de manera desproporcionada y de forma compulsiva. Y aquí estamos conversando sobre esto. Sí, bueno, y en realidad no es desproporcionada, es proporcional a lo que vivimos, que eso también es Ok, importante darnos cuenta. Entonces, claro, si yo estoy viviendo algo que considero desproporcionado, es que estoy haciendo, o sea, naturalmente estoy llevando a cabo un proceso magnífico en realidad, porque quiere decir que em, estoy poniendo luz a algo que estaba muy oscuro, por decir así. Y la soledad de los niños, yo creo que ahí hay una confusión bastante grande. Y es que debido también a ese castigo, de la educación en el castigo y la recompensa, se ha asociado el aislamiento a la soledad y son dos cosas muy distintas. Tú si te fijas en los niños, y seguramente te ocurría con los tuyos, hay muchas veces que están solos y están absolutamente encantados, porque en realidad un ser humano nunca está solo, siempre está consigo misma, ujú, siempre. Y cuando entramos en ese proceso de estar con nosotras mismas, es cuando conectamos con la vida, con el universo. Da igual, alguien le llamará con Dios, cada uno que le llame como quiera, pero es ese momento de conexión absoluta. Y eso es soledad. claro. Aislamiento es otra cosa. Cuando se castiga a un niño a una habitación solo, que es una animalada hacer eso, bueno, pobres animales, es una estupidez muy grande hacer eso, em, estamos aislándolos. ¿Aislándolos de qué? De la protección. Porque un Ujú, niño puede estar solo haciendo algo y se gira y se da cuenta de que su madre está leyendo en otro lugar y sabe, siente y está solo. O sea, el acompañamiento es ese mismo acompañamiento que luego como adultas podemos sentir de la vida, ¿sí? De cuando nos sentimos protegidas por la vida, cuando nos sentimos en unión con el universo, ¿sí? Que sentimos esa protección universal espectacular que se puede sentir como ser humano, es un poco el mismo que el niño, y el niño está haciendo algo solo, está consigo mismo, y a lo mejor la madre está en otra habitación. Aislarse es muy grave. Cuando un niño empieza a asociar el aislamiento a la soledad, de adulto puede hacer una cantidad de estupideces máximas para no sentirse solo, como estar ujú, con quien no quiere estar, como anestesiarse, como un montón de cosas, porque se siente aislado, es muy distinto. Y claro. es importante porque a mí a veces, desde que empecé a conectar conmigo y me gusta mucho ir sola a muchos lugares y a veces iba a restaurantes, bueno, y sigo yendo, claro, sola y me dicen, ¿estás sola? No, estoy conmigo misma, siempre les digo. Ujú, Porque la gente cree que cuando estás contigo estás sola. No, no estoy sola, estoy conmigo. Estoy conmigo, estoy con la vida, estoy con... claro. Sí, entonces es importante porque si no, nos separamos de uno de los estados más poderosos que tiene el ser humano, que es la soledad. Qué bonito, qué bonito. Gracias por hacer esta aclaratoria tan importante porque tenemos mal concebida la soledad.
Y es bonito que lo digas y que lo resaltes de esa forma tan bonita. Ujú. Vamos a avanzar a esta última pregunta. Eva, ¿cómo fue tu proceso de aceptación personal? Esa pregunta está hecha en pasado, Ajá, como si yo ya me hubiera aceptado del todo, ¿no? ok, ¿Cómo fue tu proceso de aceptación personal? Mi proceso de aceptación personal es y sigue siendo una aventura. ok. Es No es en decir, pasado, no se conjuga en pasado, sino en gerundio. claro, claro, porque desde el momento en el que me doy cuenta de que estoy llena de información que no es mía y que estoy actuando y que mis acciones están basadas en encajar, en conseguir, en tener, en ser, en que bueno, en ser alguien, en que me quieran y ese tipo de cosas, ahí es cuando empieza ese proceso y ese proceso continúa. Es decir, mm, no sé, habrá otras personas que a lo mejor ya en su iluminación ya no quieren aceptarse y yo sigo haciendo cosas que quiero aceptar. Es decir, por ejemplo, en este momento actual, yo veo un reflejo de mí que hago un gran entrenamiento para aceptar. Es decir, la aceptación, que en realidad no es resignarse. Aceptar Ujú, es dejar de intentar entender algo y poder vivir y, igual que las emociones de antes, vivir sin entender, que luego paradójicamente acabas entendiendo cuando intentas no entender. Eso es lo mismo que le pasa a la imperfección, ¿no? Que decías, mujeres imperfectas y la perfección está justamente en aceptar la imperfección. Eso es perfección. ujú, Entonces, ese estado es un estado en el que yo sigo estando. Y, y es un proceso que va mejorando, digamos. Es como cuando haces algo por primera vez, pues como lo desconoces y luego ya vas adquiriendo recursos. A mí me gusta verlo como que como si fuera un videojuego, ¿sabes? Los videojuegos antiguos cuando tenían diferentes pantallas, ibas pasando diferentes pantallas en función de tu habilidad, ¿no? Entonces, si ujú, no habías adquirido la habilidad, pues volvías otra vez a la misma pantalla hasta que adquieres cierta habilidad y pasas a la siguiente. Y es la siguiente, es decir, pasan otras cosas. Y tu cajita está más llena de recursos y de habilidades y de otro tipo de cosas. Entonces, yo el primer ser en el que vi que me había convertido, o sea, mi primera conciencia de quién era yo fue un desastre. Es decir, yo cuando vi quién era, o sea, cómo actuaba, me asusté y todo. Pensé, madre mía, vaya ser humano, vaya desastre de ser humano, ¿no? Y a ujú. partir de ahí empecé a ir cambiando todas esas cosas que me daba cuenta de que estaba haciendo, no porque realmente sintiera que quería hacerlo, sino porque venía así de programación. Y no solamente, ahora hemos hablado mucho de los padres, y una de las grandes programaciones viene de la mal llamada educación, porque no es educación, es domesticación. Ujú, Y claro, cuando me vi, digamos, ¿no? Cuando me miré en el espejo de verdad, pues claro, ahí la aceptación de esa parte fue realmente muy, muy intensa, vamos a decir. Y sí, aceptar que he estado haciendo cosas durante toda mi vida que no quería hacer, pues aceptar que me faltaba el respeto muchísimo, aceptar que no he amado todo lo que podía, aceptar que has hecho daño a otras personas, todo eso es un proceso espectacular. E insisto, sigue siéndolo, claro. sigue siéndolo. Es decir, yo no me considero o sea, no considero que esté en un proceso en el que diga, no, yo me he aceptado 100%. Pues no, de vez en cuando me doy cuenta de que hay cosas que quiero que cambien, ¿sabes? Claro. Y o que quiero entender, ¿sabes? Estoy ahí, no lo entiendo por qué. Y digo, manda, mira. Claro, ahora como tengo todos los recursos, tengo muchos recursos que antes no tenía, pues lo detecto, lo miro y digo, ay, mira, fíjate, mi ego está intentando otra vez entender algo, pues lo dejo ir. Claro, si eso me pasa al principio, pues entro en un caos.
y es espiral, amiga, es un camino, es una aventura. Sí, es una aventura. El reformular la pregunta sería, ¿cómo está siendo tu proceso de aceptación personal? Nuestro maravilloso español y sus tantos verbos irregulares, me fascina. Sí, ¿Cómo te has sentido en la conversación, Eva? pues muy a gusto, la verdad. Qué bueno, qué Muy, bueno. sí, además que tiene mucha magia, creo que es momento en el que queremos darnos cuenta de la magia que tiene que, que una ser humana esté utilizando su tiempo como tú para compartir conocimiento que crees que puede acompañar o ayudar a otras personas y que se produzca esa conexión con miles de kilómetros por en medio. Ese tipo de magia de la conexión que nos une, queremos, queremos verla, ¿sabes? Entonces yo con este tipo de cosas y en una conversación con la que me siento como si te conociera de toda la vida, pues la siento, siento esa magia que forma parte de nosotras como seres humanas. Así que muy bien. Exacto, eso. Yo no sé si es un don que tengo, pero precisamente es como que hacer sentir a todas las que pasen por este podcast como si nos conocemos de toda la vida. Y creo que Mm, de algún modo, en algún momento del tiempo de nuestro eterno presente, planificamos esta conversación, ¿sabes? Coincidir mm, en este mundo, no importa la distancia kilométrica de millas ni nada de esto, coincidir en un momento precisamente para acompañar, porque esa es la palabra fundamental de este podcast, acompañar a otras mujeres en su proceso de aceptación personal en gerundio y en ese proceso de ver hacia adentro, ¿no? Porque nos da miedo, Eva, nos da miedo ver hacia adentro y dedicarte una hora para escuchar sobre esto es hermosísimo. De verdad que yo estoy feliz de que hayas estado acá en este podcast, en este nuevo 2021, que bueno, nos esperan muchísimas cosas. Y además quiero que y contarle a nuestras amigas que, bueno, nos conocemos a través de Ledith Torres, que es una mujer espectacular con quien estuve conversando sobre La sombra del puerperio, que es un mega episodio, está resaltado en amarillo, y, y a través de ella nos conocimos y estuvimos participando juntas el año pasado en el TEDx Sandy Springs Woman, y bueno, de allí te jalo para que seas parte de este podcast y le cuentas a nuestras amigas dónde pueden conseguirte, Eva. Pues Google sabe más que yo. Es decir, Google lo consigue todo. Tengo una web que es evasandoval.es. Es muy fácil de recordar porque son las iniciales de evasandoval.es. Y allí pues está mi correo electrónico y las redes y ahí está todo. Genial, buenísimo. Eva, mi sombra, abraza tu sombra. Gracias por venir a visitarme desde Barcelona. Qué espectacular esa ciudad. Yo quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y, y gracias por ser parte de este grupo de mujeres imperfectas del 2021, abriendo el año. Y bueno, gracias, 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 gracias. Gracias a ti, Eliana. Qué gran honor abrir el año, que este va a ser un año magnífico. Y sobre todo si seguimos haciendo este tipo de cosas y seguimos uniéndonos, porque ya sabes que universo quiere decir un solo verso. Mm, no lo sabía, no lo sabía, qué bonito, qué Mm. bonito. Universo, un solo verso, qué lindo. A ti, amiga imperfecta, gracias por haber llegado hasta este minuto del podcast. ¿Cómo sentiste hoy esta conversación? Dime sí o no que fue una conversación mágica, espiritual, llena de conexión, de palabras hermosas. Gracias por acompañarme ahora en este nuevo año 2021 y te abrazo y espero que este año estemos más conectadas que nunca. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.